Conozcamos las características de la mucosa gástrica. Recordemos que a nivel de los órganos del tubo digestivo, la túnica mucosa está formada por un epitelio de revestimiento, cuyas características varían de acuerdo al órgano que estemos observando. Una lámina propia o corion de tejido conectivo colágeno laxo, que en el caso del estómago está invadida por glándulas, y una lámina muscular de la mucosa, que es característica de los órganos del tubo digestivo. En el estómago podemos reconocer algunas regiones: la región del cardias, la región del fondo, la región del cuerpo, que histológicamente son indistinguibles, por lo tanto vamos a llamarlas región corpofúndica o fundus, y la región del antro gástrico. El esófago se comunica con el estómago a nivel del cardias. En este lugar, el epitelio estratificado plano no queratinizado del esófago abruptamente se transforma en el epitelio cilíndrico simple secretor de mucus del estómago. En estas imágenes podemos observar las glándulas cardiales en el esófago, que se localizan en la lámina propia por encima de la muscular de la mucosa y que son bastante escasas, se ven solamente en la región más cercana a la faringe y en la porción del esófago cercana al cardias gástrico. A la derecha podemos observar la transición entre el esófago y el cardias, donde aparecen las glándulas cardiales, que son glándulas tubulares simples que tienen un trayecto a veces tortuoso y pueden llegar a ser ramificadas. A nivel del cardias, observamos que las fositas gástricas no están bien definidas todavía, algunas son muy profundas, otras más superficiales, y observamos en las glándulas un predominio de células secretoras de mucus parecidas a las del epitelio de revestimiento, aunque paulatinamente empiezan a aparecer células parietales que vamos a describir enseguida. A nivel del fundus, lo primero que nos llama la atención es el grosor que tiene la túnica mucosa, donde podemos observar el epitelio cilíndrico simple de revestimiento que forma las fositas o foveas gástricas. Podemos observar la lámina propia totalmente ocupada por las glándulas fúndicas y una lámina muscular de la mucosa especialmente gruesa, donde pueden reconocerse las dos capas, interna circular que rodea la pared del órgano y externa longitudinal paralela al eje mayor del órgano. Otra cosa que podemos observar es cómo la túnica submucosa se eleva, levantando la mucosa por encima, formando los característicos pliegues del estómago que pueden observarse incluso macroscópicamente. Si observamos más detenidamente la imagen de la derecha, podemos ver en el epitelio las células típicamente cilíndricas secretoras de mucus, lo que hace que su citoplasma sea muy pálido, y recordemos que ese mucus se deposita como una delgada película protectora que defiende a las células de la acidez del jugo gástrico. A nivel de la región corpofúndica vamos a reconocer las glándulas más características del estómago. Estas glándulas tubulares ramificadas invaden toda la lámina propia y en ellas vamos a reconocer tres regiones. La región del istmo, a través de la cual la glándula se abre hacia la fosita gástrica y donde vamos a encontrar células madres encargadas de, al dividirse por mitosis, reponer o reparar el epitelio de revestimiento y el epitelio glandular. A nivel del cuello, vamos a reconocer dos tipos celulares: las células mucosas del cuello y las células parietales. Las células mucosas del cuello, como su nombre lo indica, son células secretoras de mucus. Este mucus, a diferencia del que producen las células de revestimiento superficial, es un mucus mucho más fluido y que se mezcla con el bolo alimenticio para contribuir a formar el quimo. Y las células parietales predominan en la región del cuello, pero también pueden encontrarse en las otras regiones glandulares. Y la región, finalmente, la región de la base o fondo gástrico, donde vamos a encontrar predominantemente células principales y células enteroendocrinas o células SNET,
secretoras de hormonas que tienen función parácrina, es decir, hormonas que actúan localmente regulando la secreción de las otras células presentes en las glándulas fúngicas. Observemos el espesor de la lámina propia totalmente ocupado por las glándulas fúngicas. Estas glándulas están tan próximas entre sí que muchas veces es difícil poder reconocer una glándula de las otras. En esta zona podemos reconocer tres regiones como habíamos comentado. La región del istmo, a través de la cual la glándula se comunica con la fosita gástrica, la región del cuello, donde predominan las células mucosas del cuello y las células parietales, y la región del fondo, donde vamos a encontrar fundamentalmente células principales y células enteroendocrinas o SNED. En esta fotografía podemos observar la distinta tinción que hay entre las tres regiones de las glándulas, siendo mucho más acidófila la región central, a predominio de células parietales, y más basófila la región del fondo, donde predominan las células principales. Aquí podemos observar la desembocadura de las glándulas, el istmo de las glándulas a nivel de las fositas gástricas. Observando con mayor aumento podemos reconocer las células mucosas del cuello muy próximas a la desembocadura de la glándula en la fosita gástrica, y las células parietales más profundas son muy fácilmente reconocibles por su citoplasma abundante, muy acidófilo, núcleo central de cromatina laxa. En el fondo de las glándulas podemos reconocer las células principales, células que tienen una morfología piramidal, un citoplasma basófilo ligeramente pálido, y a este gran aumento podemos observar en el citoplasma apical las pequeñas vacuolas que corresponden al acúmulo de su producción, el zimógeno. Recordemos que a nivel del fondo predominan las células principales, pero también podemos encontrar células parietales. Analicemos más en detalle a las células parietales. Las células parietales tienen la función de producir ácido clorhídrico y factor intrínseco de Castle. El factor intrínseco se une a la vitamina B12, facilitando su absorción a nivel del ilion terminal. La carencia de vitamina B12 es causa de anemia por falta de esta vitamina necesaria para la adecuada producción de eritrocitos. El ácido clorhídrico cumple una doble función. Por un lado, disminuye el pH del jugo gástrico, permitiendo la activación del pepsinógeno, y por otro lado, también por esta acidez, actúa como un agente bactericida. Si es capaz de destruir bacterias, también podría destruir a las células parietales si se sintetizara en el citoplasma de las mismas. Para su producción, las células parietales desarrollan un mecanismo bastante complejo. Si nosotros observamos una célula parietal con microscopía electrónica, podremos observar la presencia de canalículos, invaginaciones de su membrana plasmática que ocupan buena parte del citoplasma. Estos canalículos son dinámicos, se forman cuando la célula está activa y desaparecen cuando la célula se encuentra inactiva. En la membrana plasmática de esos canalículos se encuentran las bombas encargadas de liberar hacia el espacio extracelular iones cloruro y protones. En este espacio extracelular se forma el ácido clorhídrico por la unión de estos iones. Para poder mantener un adecuado funcionamiento de las bombas, es necesaria la presencia de abundante cantidad de mitocondrias en el citoplasma. Estas mitocondrias son las responsables de la acidofilia importante que reconocemos en el citoplasma de estas células. El mecanismo de bombas es muy importante para la producción de este ácido clorhídrico. Por otro lado, las células principales habíamos visto que tenían un citoplasma basófilo. Este citoplasma basófilo es característico de las células productoras de proteínas. En este caso, las células principales son productoras de pepsinógeno, que es una proenzima o enzima inactiva. Este pepsinógeno se almacena en vesículas en la región apical de la célula en forma de zimógeno y es liberado hacia la luz del estómago cuando llega el bolo alimenticio.
El bolo alimenticio, al mezclarse con el mucus producido por las células mucosas del cuello, las glándulas cardiales, las glándulas del antro gástrico, más el ácido clorhídrico y el pepsinógeno, conforma el quimo, que va a ir pasando en pequeñas cantidades hacia el duodeno. Cuando observamos el antro gástrico, lo primero que nos llama la atención es que las fositas gástricas son mucho más profundas y a veces tortuosas. Las glándulas que ocupan la lámina propia son secretoras de mucus, lo que hace que las observemos pálidas. Estas glándulas tubulares simples pueden también ser ramificadas, es decir, que varias glándulas desembocan en un mismo conducto excretor. Estas glándulas producen el moco que se va a mezclar con el quimo, contribuyendo a neutralizar la acidez del jugo gástrico. En estas imágenes podemos observar el antro gástrico. En la fotografía de la izquierda, en un preparado teñido con hematoxilina eosina, y en las siguientes imágenes, en preparados teñidos con tricrómica de Mason. En la superficie apical podemos observar la delgada película de moco que protege a las células del epitelio de revestimiento. Y podemos observar que todas las glándulas se encuentran ocupando la lámina propia por encima de la muscular de la mucosa. Observando estas imágenes podemos reconocer, por un lado, la presencia de nódulos linfáticos primario y secundario en la lámina propia, intercalados entre las glándulas del antro, pertenecientes al sistema linfático asociado a las mucosas. En la imagen de la derecha vamos a observar la región del píloro histológico, donde las glándulas que nosotros habíamos observado en el antro gástrico ocupando la lámina propia, se tornan más abundantes y empiezan a aparecer también en la submucosa, tornando a la lámina muscular de la mucosa discontinua. A medida que nos vamos acercando hacia la primera porción del intestino delgado, hacia el duodeno, observamos que estas glándulas mucosas se vuelven mucho más abundantes y que empiezan a invadir toda la submucosa. Hasta que finalmente, en esta última imagen, podemos reconocer la región del píloro histológico, donde observamos glándulas mucosas en la lámina propia y en la submucosa, con una muscular de la mucosa discontinua, y la región del duodeno, donde podemos identificar las vellosidades, las criptas de Lieberkühn y las glándulas de Brunner. Estos temas los vamos a desarrollar más adelante.